Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de La Fila del Medio, programa que va por el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Y como ustedes saben, la UNLP TV es un canal público, gratuito y de calidad que está completamente comprometido con la democracia, con la verdad, con la justicia, con la memoria y con la reparación histórica a todas las víctimas de terrorismo de Estado, ayer, hoy y siempre. Es por eso que desde el canal nos parecía sumamente importante hablar con un realizador que tiene un documental que se llama López, el hombre que desapareció 2 veces, porque hoy, en el mes de septiembre, se cumplen 19 años de su segunda desaparición. Y la segunda desaparición de López es una herida abierta que nos tiene que interpelar a todos como sociedad. Es fundamental, hace 19 años que todavía nos estamos preguntando ¿dónde está López? ¿Dónde está Jorge Julio López? Porque nosotros estamos completamente comprometidos con decirle a las nuevas generaciones quién fue Jorge Julio López. Porque su valentía, su don de gente, su coherencia y su testimonio es un faro que nos guía para poder hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Y es por eso que nos pareció fundamental tener acá a alguien que conoce mucho a esta gran persona. Y sin más preámbulos vamos a presentar a Jorge Leandro Colás. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hiciste el documental López, el hombre que desapareció 2 veces. Como tenemos tiempo, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo llegó esta historia a tus manos y por qué esas ganas de contarla? Sí, la verdad es que la idea surge hace varios años, hablando con un grupo de amigos, de colegas, de documentalistas. Empezábamos a pensar en qué casos que tuvieron cierta relevancia a nivel medios, a nivel social, se podría traer al presente, casos que por ahí se fueron perdiendo un poco en el olvido a través del paso del tiempo. Y enseguida Felipe Celesia, que es el productor periodístico del documental, sugirió el nombre de Jorge Julio López. Ahí nos miramos y todos dijimos, es cierto, es un gran caso, es un caso muy particular de una persona que desaparece en los 70, en plena dictadura, dentro del circuito Camps, a través de las manos de Checolás, es detenido, es trasladado a distintos centros de detención y una vez que es legalizado y que sale a la calle nuevamente, sigue con esa idea de en algún momento poder testimoniar en contra de quienes habían sido sus torturadores. Pasa el tiempo, en el 2006 se reabren los juicios a los represores, cae las leyes de impunidad, de obediencia de vida y de punto final, y en ese contexto de apertura, de nuevos juicios y también de una nueva mirada sobre lo que fue la última dictadura cívico-militar y todas las atrocidades que se cometieron, después de declarar en contra de Checolás y antes de los alegatos para esa causa, Jorge Julio López sale una mañana de su casa y desde ese momento nunca supimos nada más de él. Entonces sentíamos que en esta doble desaparición, por eso el hombre que desapareció 2 veces, había algo que era como muy particular, muy incómodo también, muy complejo, un caso que tiene que ver con lo político, con lo judicial, con lo policial, que nos parecía que estaba bueno investigar a fondo y hacer un largometraje documental que cuente su historia. ¿Qué encontraste de nuevo? Porque a mí lo que me resulta interesante es, yo vi el documental, la verdad que lo recomiendo muchísimo, tiene un muy buen ritmo, tiene mucha información, pero está muy bien contada, está bien dosificada, y eso a mí me resulta muy interesante en un documental. Pero, ¿qué encontraste nuevo? Porque es una historia que todo el mundo quizás toca, no todo el mundo, pero mucha gente toca de oído, la segunda desaparición, pero no todo el mundo sabe bien qué es lo que pasó, quiénes son las personas involucradas. ¿Encontraste algo nuevo para poder contar? Sí, la verdad es que es muy impresionante cuando empezamos a investigar el material de archivo que hay sobre él, más allá de las clásicas imágenes de su declaración en contra de Checolás, como que poco a poco empezamos a investigar y seguir algunas líneas de investigación que estuvieron registradas en algún diario, en algún medio local, pero que la gente posiblemente no se acuerda. Entonces fuimos tras esas pistas acerca de qué pudo haber pasado en esta segunda desaparición, y ahí la verdad es que encontramos archivos muy impresionantes que creo que son inéditos, que no habían sido exhibidos nunca, que cuentan 2 pistas muy concretas que tienen que ver con
una persona que habría estado investigando a López, que de hecho aparece en una fotografía metros atrás de López en un acto público un mes antes de su desaparición, y que es entrevistado e indagado en un tribunal. ¿Era de la policía bonaerense? Sí, un ex policía de la policía bonaerense que se llamaba Chicano, que es indagado, está en la película y era muy impactante escucharlo, ¿no? Obviamente él se desdice, dice que él pasaba de casualidad por esa calle y que de casualidad se quedó unos metros atrás de López. Mirá. Y después hay otra línea que tiene que ver con la mañana en que López desaparece, hace todo un recorrido poco habitual para él, que termina, el último testigo que lo ve justamente en la cuadra, prácticamente frente a la puerta de otra ex policía vinculada y que podría haber sido secretaria de Checolás. Entonces, esas dos pistas, esas dos líneas de investigación, nosotros profundizamos sobre ellas, pusimos el foco sobre ellas, conseguimos el material de archivo que hay sobre esto, y es muy impresionante. Nos pasó a nosotros cuando hacíamos la investigación, que era muy impresionante ver a dos posibles sospechosos de la desaparición de López, o dos personas que podrían haber estado vinculadas a esta segunda desaparición, verlos en imagen, en pantalla. Nos parecía que estaba bueno traer eso a la película, y también a la vez nos daba un poco de rabia y de bronca decir, nosotros desde nuestro austero lugar de documentalistas estamos indagando sobre eso, estamos viendo, estamos descubriendo cosas, ¿por qué la justicia en tanto tiempo hizo tan poco, no? Porque aparte también hay momentos, creo que esto lo cuesta Miriam Bregman, que está en el documental, que fue abogada de Jorge Julio López en el momento de la desaparición, que una de las pistas que sigue la policía bonaerense es que hay una mujer que se vuelve pájaro a la noche. Esto es de verdad. Hay una mujer que se vuelve pájaro a la noche y que justo a la noche lo vio a Jorge Julio López, y siguieron esa pista por sobre estas pistas que, por lo que vos contás y lo que vemos, eran muy concretas. Sí, tal cual. En los primeros meses de la investigación de la segunda desaparición de López, aparecen un montón de pistas muy extrañas, esto de una mujer pájaro que desde Perú lo ve a López, rastrillajes en lugares extrafalarios, como cosas muy que se supone que la familia y que los abogados querellantes suponen que son información plantada para embarrar la cancha, para que la policía y la justicia se ocupe de determinadas pistas que claramente no iban a conducir a nada, ¿no? Hay que recordar también, para aquellos que no vieron la película o que no recuerdan el caso, que toda la primera etapa de la investigación fue la policía bonaerense quien investigó el caso. Entonces también Echecolás tenía mucha relación con la policía bonaerense, incluso en el momento, en el 2006, y justamente esta policía que estaba sospechada de participar o de ser parte o de ser cómplice de esta segunda desaparición es la que tiene que investigar el caso. Claro, entonces, claramente esos primeros tiempos de la investigación, que son los momentos claves para llegar a acceder a algo así como la verdad, están muy empantanadas por todo esto. Y había cerca de más de 9.000 personas que habían estado que estaban en la bonaerense en ese momento y que habían trabajado con Echecolás en el momento de la dictadura, ¿no? Tal cual, eso es otro dato impresionante. En el 2006 todavía había 9.000 policías bonaerenses que habían participado en época de la dictadura, posiblemente en centros clandestinos de detención, posiblemente en operativos, y eso era muy impactante, ¿no? Entonces, a ese momento del 2006, con la reapertura de los juicios, claramente muchos testigos podían hablar de estas personas que estuvieron involucradas en distintas acciones ilícitas de aquellos tiempos. Así que también eso ahí fue muy impactante cuando nos enteramos de esos números, de esos datos, y que fue muy difícil, incluso para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, era difícil qué hacer ante una situación así, de bueno, hay que echarlos a todos, que proponían las organizaciones de derechos humanos, hasta Solá, que decía, bueno, pero tengo que gobernar establemente la provincia, ¿no? Sí, Entonces, si no se me incendia, ¿no? Tal cual. Está Felipe Solá en el documental. A mí me parece un hallazgo impresionante que hable de este tema. ¿Cómo lo contactaste? Sí, tal cual, estamos muy conformes con todo el rompecabezas de entrevistados que logramos conseguir. Felipe Solá prácticamente no había hablado nunca del caso de Jorge Julio López. Él era el gobernador de la provincia en el momento en el que desaparece, y también como autoridad del Estado era parte de esa situación.
Y la verdad es que él aceptó participar, hablar por primera vez del caso López. No nos puso ninguna condición, como que habló de todo lo que quisimos hablar. Y claramente en la película choca y confronta con otras voces, ¿no? Miriam Bregman, Guadalupe Godoy, que eran las abogadas querellantes de López. Entonces, en la película sí, claramente ocupa un lugar incómodo y de confrontación entre distintas opiniones, pero sentíamos que en la película tenían que estar estas distintas versiones, estas distintas opiniones, estos distintos análisis a partir del paso de tanto tiempo también, y que eso iba a conformar lo que iba a ser el relato que iba a contar esta historia. A mí me parece, mira, esto que decís me parece sumamente interesante, porque hay algo en el periodismo, imagino que en los documentalistas también, qué es nota y qué no, a quién poner y a quién no. Y lo que te quería preguntar es si, por ejemplo, ustedes se contactaron con alguien del otro lado, digamos, por ejemplo, con esta secretaria de Checolás que ella decía, no, yo no. ¿Tuvieron la posibilidad o simplemente se centraron en contar la historia desde el lugar de López, desde su familia, desde sus abogadas? Sí, sabíamos que el punto de vista principal tenía que ver con Rubén López, que es el hijo de Jorge Julio López, y a partir de él contar el relato, ¿no? De hecho, cronológicamente lo primero que hicimos fue hablar con Rubén López, decirle tenemos ganas de hacer esta película. ¿Cómo fue ese primer contacto? Y fue muy particular, ¿no? Como él hace mucho tiempo que, más allá de su vida cotidiana, de su trabajo cotidiano, dedica muchas horas de su vida a la búsqueda de su padre, a buscar justicia, a hablar con los abogados, a hablar con los fiscales, a hablar con los jueces. Él nos cuenta que tiene en su camioneta una muda de ropa para ir a entrevistas o ir a un juzgado o ir a hablar con gente que pueda tener alguna pista o alguna cuestión sobre su padre. Entonces, como que está muy cargado con todo eso, y la verdad es que cuando nos acercamos a él, fuimos a tomar un café, a contarle nuestra idea de contar la historia de su padre. La verdad es que se mostró muy abierto y muy afín a la idea de que pueda haber otra película que cuente la vida de su padre. Entonces empezamos a charlar, él también nos fue abriendo puertas de otras personas a las que podíamos acceder a partir de él, y la verdad es que Rubén le pone el cuerpo a la película, más allá de las entrevistas que tenemos con él va a buscar los lugares, él nos hace un recorrido por donde fue esa última caminata de Jorge Julio López antes de desaparecer. ¿Él tiene una hipótesis de por qué fue esa última caminata de su papá ahí? Porque hay algo de que no se termina de entender, ¿no? Sí, hay algo ahí en esa caminata que posiblemente en esa caminata esté la verdad. Nosotros desde la película la reconstruimos con varios testimonios. Sí, está buenísimo, sí. Pero no hay nada demasiado más concreto que eso, ¿no? Él salió de su casa una mañana en un horario en el que no solía salir. Salió de su casa con un pequeño cuchillito de cocina, también un dato bastante particular y extraño y que mucha gente con el tiempo olvidó. Sí. Hace un recorrido que tampoco era el habitual, muchos vecinos y vecinas de Los Hornos lo ven caminando por ahí, y justamente ese día era el alegato, comenzaban los alegatos en la causa de Checolás. Estábamos a días de alegatos y veredicto del juicio que iba a terminar condenando a Checolás, y él tenía muchas ganas de asistir a ese juicio, de asistir a los alegatos, tenía que estar presente, quería ver a la cara a Echecolás, porque cuando él declaró, Echecolás por cuestiones médicas supuestamente no estaba en el tribunal, y él nunca llegó a los tribunales. Entonces hay algo ahí muy extraño, muy particular que no se, como que hay sospechas de que pudo haber ido tras algún rastro para encontrar a compañeros desaparecidos. Como que no hay demasiadas pistas concretas, sino hipótesis muy vagas que tal vez por esa vaguedad no llegaron a nada. Y en esa caminata creemos que hay algo que sucedió que no hay más pistas que eso, ¿no? O sea que nadie sabe nada del por qué. No. Y a mí, mira, me resulta muy interesante la figura del hijo, y hay algo que a mí me pareció muy emotivo, que es que ustedes tuvieron en las manos algo que Julio López escribía como si fuera su catarsis, ¿no? ¿Nos podés contar, lo pudiste leer, lo pudiste ver? ¿Nos podés contar algo de todo eso que se nota catarsis? Porque había dibujos, la verdad que vean el documental, porque hay cosas que uno ni se imagina que están,
y que no solamente tiene una información muy clara, sino que es muy emotivo. Yo varias veces me toqué el pecho porque había cuestiones de emotividad enormes. Vuelvo a esta catarsis de él que escribía, que dibujaba. ¿Qué nos podés contar de todo eso? Sí, cuando López sale del periodo en el que estuvo detenido, primero ilegalmente y después legalmente por la dictadura, él como que empieza a anotar algunas ideas de las cosas que vio y las cosas que le sucedieron en cautiverio. Aparentemente para fijar un poco sus recuerdos, como que él siempre con sus conocidos hablaba de que en algún momento tenía que haber justicia. Él vio varios asesinatos en uno de los centros clandestinos de detención a manos de Checolás y de su patota, y él quería que en algún momento haya justicia y se juzguen a esas personas que estaban involucradas, a las que él había visto clara y concretamente. A él le costó hablar, ¿no? Le costó un tiempo poder procesar, hablarlo, socializarlo, ¿no? Sí, él tardó mucho tiempo en hablar. Recién habla en el 2006 y hay un antecedente anterior, 1 o 2 años antes, en los juicios por la verdad, pero él no era un militante activo tampoco, no es que tenía un grupo de militancia. Él cumplía un rol muy social en la unidad básica en la que él militaba, de hacer carreras de embolsados con los chicos, darles el chocolate a los chicos para que merienden, como que era un militante más de barrio. Él era albañil y entonces trabajaba todos los días, todo el día, iba a esa unidad básica solamente los fines de semana con una idea más que nada social de ayudar al barrio y de ayudar principalmente a los chicos. Y además era como más grande de edad que la media, ¿no? Tal cual. Era como extraño. Claro, lo habitual era que en estas unidades básicas había muchos jóvenes, algunos estudiantes de las universidades, mucha gente joven, y él era más grande, un albañil, ya tenía sus hijos, tenía su familia, entonces también dicen que era muy divertido, que había algo ahí de complicidad entre los jóvenes y él, que era el más grande, pero era una persona así, como dicen algunos de los entrevistados, muy querible. Y él, bueno, él empieza a notar, al salir de su cautiverio, empieza a notar cosas, va profundizando un poco en esas escrituras. Primero cuenta lo que le sucedió, lo que sucedió y lo que vio, ¿no? Como que él fue torturado, vio a otra gente ser torturada y vio a otra gente ser asesinada. De hecho, hay imágenes que son como identikits de los represores y de los torturadores. La verdad que todo ese material es muy impactante cuando llegamos a tenerlo y cuando lo podíamos tocar, porque él no es que tenía un bloc de dibujo en donde anotaba, sino que agarraba las boletas del gas, un pedazo de bolsa de cal de cartón, los folletos de los supermercados en la parte de atrás, y todo eso lo utilizaba para anotar y para recordar. De hecho hay un libro de Jorge Caterbetti que se llama Memoria Escrita, en donde están recopilados todos esos materiales que tiene la familia y que están tanto en el libro como en la película. Pero la verdad es que tocar esos materiales, el día que grabamos esa escena, que Rubén lleva esos materiales a la Comisión por la Memoria para escanearlos, era muy impactante. Era como estar ahí con él, ¿no? Con López. Era esa letra apretada con la virome común, esos dibujos austeros pero muy claros y contundentes. Creo que eso, y también el hecho de que Rubén todavía tiene la camperita bordó que usaba López más que nada en sus declaraciones, en los reconocimientos de los espacios en donde él estuvo detenido también. Creo que los dibujos y esa camperita, al verla, al sentirla, al poder tocarla, es algo que nos llevamos nosotros, que sentimos que es algo que siempre va a quedar en nuestra memoria, ¿no? Era estar un poco con él. ¿Y tuvieron alguna contradicción cuando en el documental también se ve a Checolás y se ve su defensa, digamos, ¿no? ¿Tuvieron alguna contradicción ética, moral cuando decidieron mostrarlo? Sí, sabíamos que Checolás es parte importante de la historia de López por su comprobada participación en su primera desaparición, y como que todas las líneas de investigación indican que fue Checolás o el entorno de Checolás quienes lo desaparecieron a Jorge López por segunda vez.
un poco para frenar lo que se estaba empezando con la reapertura de los juicios. Entonces sentíamos que sí o sí tenía que estar. Por momentos sí pensábamos, tiene que estar en archivo, tiene que estar en sus testimonios judiciales, y nos parecía que tenía que estar porque es un poco la contracara de Jorge Julio López, ¿no? Y es una figura pública que hizo mucho daño, que fue parte de un entramado entre militares, policías, muy particular, que nos parecía que tenía que estar. Era un poco la contracara de López, un poco el antagonista a nivel de construcción dramática del relato y del documental, y nos parecía que tenía que estar. Y aparte, como que no es que solamente, bueno, López declaró en un juicio contra Echecolás, sino que a lo largo del tiempo Echecolás fue juzgado varias veces. De hecho, en algunas de sus otras causas, las imágenes del testimonio de López declarando en aquella causa inicial fueron proyectadas frente a un tribunal, así que eso también es muy particular, como que su testimonio seguía vivo por más que él estuviera desaparecido. Entonces sentíamos que hasta su muerte, que dejó una puerta abierta a que tal vez alguien hable o que tal vez se pueda romper algún pacto de silencio, sentíamos que hasta su muerte incluso era parte de lo que es la historia de la desaparición de López. Totalmente. Y a mí, yo sabes por qué te pregunto esto, a mí me hiela la sangre pensar en que ahora hay como cierta reivindicación a cuestiones de la dictadura militar y de estos genocidas, ¿no? De hecho, en la libretita de Echecolás no solamente estaba Pando, sino también estaba Victoria Villarroel, la vicepresidenta actual de la Nación. Cuando ustedes hicieron el documental, ¿cómo sienten que está la sociedad argentina con este tema? ¿Seguimos todos del mismo lado y pensando en la memoria, la justicia, la verdad? ¿O estos discursos nuevos están entrando? Sí, es muy fuerte eso. De hecho, cuando empezamos la película, no nos íbamos a imaginar que una persona que está... Ustedes la empezaron antes de fue que... antes Claro. de la año? irrupción de... Muy poco antes, habrá sido 2022. No, 2021, ponele. Ah, bueno. Y ahí empezamos a hacer las primeras entrevistas. Y no nos imaginábamos que un tiempo después una persona vinculada a Echecolás, Victoria Villarroel, que está en la agenda de Echecolás, que tuvo algunas... Claro, no es un invento, no es una fake news, no es nada. Ella estaba en parte de los contactos de Echecolás cuando él estaba en la cárcel. Tal cual, eso es muy impactante. Entonces, como que nosotros cuando arrancamos el proyecto sentíamos que el caso López era vigente, era actual, hablaba de la democracia argentina, y ahora tanto con Villarroel como con muchas otras voces que son negacionistas de lo que sucedió en la dictadura, o incluso que reivindican ciertas facetas de lo que fue la última dictadura cívico-militar, le daba a la película una capa de profundidad y de actualidad mucho más fuerte. Nosotros no imaginábamos que eso iba a suceder, y me parece que está bueno que la película cuente desde el presente, como que la película siempre tuvo el objetivo de anclarse claramente en el presente, contar desde hoy el caso, yendo hacia atrás, yendo hacia el 2006 y yendo hacia atrás hacia el 76, a las dos desapariciones de López, y pensar qué pasó en esos dos momentos históricos, ¿no? Qué pasaba en la época más oscura de la dictadura y qué pasaba en el 2006 cuando se reabrían los juicios, cuando había una nueva mirada sobre lo que había sucedido, y qué pasa hoy también, ¿no? ¿Qué podemos pensar hoy? Y nos parece que es interesante que por ahí gente más joven o que por ahí conoce muy de oído lo que sucedió en esos dos momentos temporales pueda ver la película y entender un poco, aunque sea nuestro punto de vista, entender un poco qué fue lo que sucedió y qué pudo haber sucedido con López también, ¿no? Totalmente. Porque a mí me resulta también plantear esto. En los años 80 con el alfonsinismo uno podía pensar en los militares, ¿viste? En la mano de obra desocupada de los militares, pero claramente en el 2006 todavía estando, o estaban adentro de la policía bonaerense, que era la que tenía que investigar para que se esclarezca qué es lo que había pasado. Contame cómo fue la recepción del público del documental. La verdad que muy emocionante. Tuvimos una primera semana de proyecciones en La Plata. ¿En dónde? En el Cine Select de La Plata, hermoso, en el Cine Municipal, que es un espacio muy lindo, que siempre programa documentales, que está buenísimo, que se ve y se escucha súper bien. Sentimos que era el lugar más adecuado para
que este documental sobre López, sobre un vecino de Los Hornos de La Plata, salga a la luz. Así que fue muy, muy emocionante, mucha gente con lágrimas en sus ojos viendo la película. Hubo mucha emoción y también, bueno, hubo invitados especiales. Estuvo Rubén López participando de esa primera función, y él estuvo acompañado por Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, desaparecido también en Democracia, también otro ícono, otro emblema, sí. Y bueno, fue muy emocionante. La gente hablaba mucho con ellos, les hacía preguntas sobre la película y sobre cuestiones relacionadas al caso, y también estuvieron un par de entrevistados más, Aníbal Natiuk y Marcelo Saín, que fueron parte de los entrevistados del documental y que son parte activa de lo que fue la causa López, ¿no? Aníbal fue abogado querellante en una parte del proceso, y Marcelo Saín fue el interventor de la policía aeroportuaria, que fue, una vez que se corre a la policía bonaerense, fue una de las policías que más accionó para encontrar la verdad. Pero también había mucha tensión entre lo que ellos proponían y lo que la justicia les permitía o les dejaba hacer. Así que bueno, todos ellos estuvieron en la función, la sala prácticamente llena, y mucha charla después, mucho debate, mucha memoria, muchos recuerdos, ¿no? Como que algo que nos está pasando después de las proyecciones es que mucha gente se acuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de la desaparición de López, ¿no? Yo estaba cubriendo para tal medio, yo escuché las noticias sobre el caso, y cómo ese caso se fue agigantando con el paso del tiempo, estas marchas multitudinarias los primeros años, y que bueno, que un poco la película intenta que no nos olvidemos de López y que el caso siga estando en nuestras mentes, ¿no? Totalmente. ¿Y hay fechas que uno sepa que lo puede ver en cine? Sí, estamos anunciando casi todas las funciones en nuestro Instagram, en el Instagram de la película, que es lopez.lapelícula. Bien. Porque sí, ahora se vienen más proyecciones, va a estar en el FAB, en el Festival Audiovisual de Bariloche, en la competencia de películas argentinas, así que está bueno también ver esta película en otro contexto, en el contexto de un festival. Y después se va a estrenar en el Cine Gaumont en Cava, y en distintos espacios Inca de todo el país. Así que en cada rincón del país se va a poder ver el documental, así que estamos como entusiasmados con cómo el documental va llegando a su público, ¿no? Bueno, pues, Lopez.lapelícula en Instagram, para saber, por si no sos de La Plata, no sos de Gran Buenos Aires, sos de cualquier lugar de nuestro vasto país, se fijan en ese Instagram que van a ir diciendo todas las fechas. Bien, ahora, mira, a mí me costó, yo te investigué, te hice una cosa media así no nombremos, pero ¿vos sos nacido en Viedma o en Bahía Blanca? Porque hay confusión en esto. No, yo soy de Viedma. ¿Vos sos de Viedma? Nací en Viedma, provincia de Río Negro. Sí. Perfecto. Sí. Y escúchame, ¿dónde estudiaste cine? ¿Cómo empezó este camino tan interesante? Sí, yo vivo desde chico en Buenos Aires, como que voy y vengo porque tengo mucha familia en Viedma, vivo en Cava actualmente, y estudié diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años. Ahora soy profesor ¿sos docente? De esa facultad de documental. Sí. De documental, Sí. Porque vos te fuiste para ese lado. Sí, totalmente. Hay una frase de internet que te va a perseguir por toda la vida, que es que vos decís que los documentales son los primos... Sí, un poco el hermanito menor del cine de ficción. El hermano menor, el documental es el hermano menor del cine de ficción. Contame primero, teniendo esta frase de cabecera que te va a perseguir para toda la vida, ¿por qué decidís este modo de comunicar por sobre la ficción? Sí, la verdad es que no, me gusta mucho el documental. De hecho, yo cuando estudié cine no sabía que iba a ser documentales, como que me imaginaba que iba a ser alguna película de ficción. Oh, claro, dijiste con Darín. Claro, sí, de hecho desarrollé un proyecto bastante grande con algunos actores conocidos, una película en Bariloche, como muy cara, muy cara. Sí. Es que ahí hay algo de eso, ¿no? Sí, era una película muy rara, muy extraña, muy grande. Que obviamente por presupuesto, yo era joven, no se podía hacer, claro. Nunca conseguimos un productor que se animara, y en el medio de estar ahí con ese proyecto grande de ficción,
empiezo a hacer algunos cursos de documentales, empiezo a ver mucho cine documental en las salas de cine, que está buenísimo que eso suceda, como que no en todos los países del mundo los documentales llegan a las salas de cine, así que Argentina tiene ese lindo mérito. Claro, el tema es que es mundial, hay algo de que todavía la gente no está conectada, digamos, las masas de público no están conectadas con el documental, ¿no? Sí, creo que en los últimos años un poco las plataformas ayudaron a que mucha más gente consuma piezas documentales, desde largometrajes hasta las miniseries, los true crimes. Los true crimes, todo. Como que hay mucha gente que antes no veía documentales que gracias a las plataformas está viendo documentales, está viendo un tipo de documental formateado, con la misma música, con el mismo ritmo. Bien masticado, ¿viste? Sin pensar demasiado, que no te va a pensar. Y ahora lo que nosotros intentamos es que toda esa gente que ve los documentales en las plataformas, que también intente ver documentales argentinos en las salas de cine, y que eso es muy importante para que siga subsistiendo un poco el ecosistema de películas documentales, como que los documentales, y un poco vuelvo a lo del hermanito menor, como que tienen su camino propio, como que son producciones más chiquitas, más independientes, más pequeñas, y que no tienen un valor comercial, como que posiblemente casi todos los documentales no son redituables porque no hay mucha gente que vaya en masas a los cines a comprar entradas para este tipo de películas, como sí sucede con el cine de ficción, y más que nada con el cine de ficción grande o con actores conocidos. Entonces el documental hace su pequeño recorrido por las salas, después por algunas plataformas, desde Cinear hasta alguna plataforma más grande, y después hace todo un camino que tiene que ver con otros espacios, ¿no? Esto de los documentales van a las escuelas, los documentales pueden ir a las facultades, a instituciones públicas que pueden analizar la temática de ese documental. Nosotros en nuestros documentales fueron proyectados desde, no sé, penales en distintos lugares del país, la Facultad de Derecho para investigar determinada cuestión sobre alguna temática de nuestros documentales, hasta en una cancha de fútbol. ¿Cuál estuvo en la cancha de fútbol? Bueno, de hecho un documental que se llama Los Pibes, que es un documental de observación sobre el proceso un poco de los cazatalentos que tenía el Club Atlético Boca Juniors, se exhibió en la propia Bombonera, así que también eso es muy, muy, muy particular. Y después también en la productora hicimos algunos más que también como que hacían sus caminos por muchos lugares muy distintos, y que claramente uno cuando hace un documental no se imagina que van a tener esa vida posterior, y es parte muy muy rica para nosotros y también para los espectadores que por ahí no están tan habituados a ver películas documentales, que puedan llegar a entrar en esos mundos y en esas historias que plantea el cine documental. Y vos sos docente, ¿no? ¿Hace cuánto? Hace 10 años. ¿10 años? Sí. Ah, bien, ya estás bien plantado. ¿Y cómo afrontás para con los alumnos que están estudiando? Nosotros acá en La Plata le decimos cine, ¿viste? ¿Ustedes cómo le dicen? Es diseño de imagen y sonido, pero sí, es muy difícil. A mí sale cine. Para los que estudian cine, digo, en este momento donde todo el tiempo se está vapuleando la idea de la cultura, del cine, de los cineastas, en todo vago, hacen películas para 3 personas, de hippie, qué sé yo. ¿Cómo afrontás esa desidia mirando al futuro para la gente que tiene tanto deseo de comunicar de esta forma y que es tan importante para la memoria colectiva, para la cultura, para nosotros como sociedad? Sí, estamos en un momento muy difícil, un momento por un lado de cambio a nivel lenguaje, esto de que hablábamos recién de las plataformas, que a la gente después de la pandemia le cuesta un poco acercarse a las salas de cine. Y en comunidad ver, disfrutar, reírse, llorar, emocionarse de una película, sea de ficción o documental. Y después la crisis actual con el Instituto de Cine. Tanto en Argentina como en el mundo en general los documentales reciben apoyo estatal, porque esto que decíamos, como que necesitan un impulso para trascender lo que es el bien mercantil de una película que vaya a vender entradas, sino que van un poco por otro camino, como que son bienes culturales. Y la desfinanciación del Instituto de Cine, que siempre fue un poco una cantera para que nuevos realizadores y realizadoras hagan sus primeras películas. Claro, semillero, ¿no? Tal cual, era algo muy, muy importante a nivel lenguaje, a nivel práctica, a nivel industria también, porque cada película, incluso hasta estos documentales pequeños, son hechos por un montón de gente y un montón de familias viven a partir de los sueldos que cobran los técnicos o los distintos miembros de un equipo de filmación. Entonces, como que es difícil estar frente a un grupo de alumnos y
plantearle que no sabemos cuál es el futuro de esta pequeña industria, en este caso del cine documental. Creemos que a la vez también hay muchas formas y lo audiovisual está todo el tiempo, permanentemente, en nuestros celulares incluso. Total. Todo el tiempo estamos consumiendo material audiovisual. Y bueno, pensar que en algún momento tal vez este momento de crisis vaya a pasar, que las cosas puedan mejorar, y aprender un poco la esencia, ¿no? De que con ciertos planos, con ciertas imágenes y con ciertos sonidos podemos, a partir de lo real, llegar a los espectadores y emocionarlos y conmoverlos, que es un poco el objetivo que tienen todas las películas documentales. Que además el documental López, el hombre que desapareció 2 veces, fue visto por muchos jóvenes. Entonces hay algo ahí de la importancia de la memoria, ¿no? De la memoria colectiva como pueblo, ¿no? Que eso por ahí una ficción no te lo da. Eso por ahí, viste, las ficciones están... Si vos estás ocupado en vender y en lo que vos creés que vende, no te vas a ocupar de ese trabajo que creo que hacen los documentales como los tuyos, que hacen que una sociedad tenga memoria. Y cuando tenés memoria, tenés futuro. Tal cual, sí, los documentales son un recorte de nuestra memoria, un recorte de hechos sociales que sucedieron, de hechos puntuales que, si no queda registro ahora, tal vez en 20 años no haya registro oral o gente testimoniando sobre determinados sucesos. Entonces es importante ese lugar que ocupa Patricio Guzmán, que es un documentalista chileno muy prestigioso. Decía que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Como que ese recuerdo, esa memoria visual que representaba, ya no ahora, como que habría que buscar una metáfora más actual, vinculada a las redes sociales, pero bueno, en ese sentido el documental es eso, ¿no? Es guardar en un lugar, en un espacio, y saber que esas películas, que esas imágenes reales van a estar para siempre, que tal vez en 100 años en un archivo alguien pueda ver estos documentales y volver a pensar el caso López, como que eso es algo que puede suceder y que sucede con los documentales, que es muy importante, y por eso esa idea de trascendencia más allá de lo comercial o lo mercantil o las entradas que pueda vender o no una película documental. Totalmente. Y bueno, y hablando un poco, vamos a hablar de otros documentales que has hecho. Uno que a mí me llama la atención, digamos, es Los médicos de Nietzsche. 2 mundos que parecen opuestos aparentemente y que gracias a tu documental, o sea, tienen una clara conexión. ¿Nos querés contar de qué se trata ese documental? Sí, obvio. Los médicos de Nietzsche creo que es la última película que estrené antes de López, y es un documental bastante particular que une un poco lo que es la filosofía con la medicina. Conocí a un médico que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que se llama Esteban Rubinstein, y que él, más allá de sus trabajos y de su investigación como médico, empezó a estudiar filosofía. Y le pareció muy interesante cómo Nietzsche, a partir de su obra filosófica, ponía en cuestión a la ciencia, ¿no? Como que muchas veces en la ciencia y en la medicina general, que es la que practica Esteban, las cosas son muy binarias, ¿no? Esto está bien o esto está mal, esto es bueno o malo para la salud. Y Nietzsche un poco rompe con todo, como toda su filosofía. Y él, Esteban Rubinstein con otros grupos de médicos empezaron a pensar cómo se podían aplicar algunas ideas filosóficas dentro del espacio del consultorio médico. ¿Cuál, por ejemplo? Lo extramoral, por ejemplo, esto de, bueno, nada es determinantemente bueno o malo para un cuerpo. Claro. Ni siquiera un tratamiento, por un mismo tratamiento puede para algunas personas funcionar y para otras no. Correr un poco la idea de compasión, ¿no? Esto de, no, yo me enfermé porque estaba triste. Como que ellos intentan barrer con esas cuestiones. Y nosotros, a partir de esas ideas, empezamos a seguir a lo largo de 2 años más o menos. ¿2 años? Sí, a un grupo de pacientes, más que nada 3 pacientes, y distintos tratamientos a partir de discutir con su médico sus propios tratamientos, ¿no? Interesante. Entonces, como que son ellos en una discusión muy horizontal entre médico y paciente, no van al médico a que les digan qué tienen que hacer, sino que todo... Como pacientes pasivos, no.
Totalmente, Claro. todo lo contrario. Mira. Son activos y de hecho le discuten y lo pelean Uy, los médicos lo ven. a los médicos. Sí, es una película que hizo su pequeño circuito y que anduvo muy bien porque pasaba eso, que muchos médicos iban a verlo, muchas personas relacionadas a la salud, y un poco algo que pasaba es que todos somos pacientes, ¿no? Claro. Como que todos alguna vez hemos ido a un médico. Y está bueno poner en discusión esa relación entre médico-paciente y ver qué otros elementos pueden nutrir esa relación o un tratamiento, porque tal vez la filosofía tal vez nos ayuda a entender qué nos pasa a nosotros con nuestro tratamiento, con nuestros cuerpos, como que hay algo ahí que es muy interesante y la película es muy particular en ese sentido, y es muy interesante lo que sucede con cada uno de estos 3 pacientes a lo largo de mucho tiempo. Los 3 pacientes los eligieron por cuestiones de qué tipo, porque está bueno, sé que este es el canal de la Universidad Nacional de La Plata, y en ese sentido los alumnos de cine que están viendo, es interesante saber cuál es el criterio, ¿no? Para poder, esta historia sí, esta historia no. Me imagino que al principio debería haber varios pacientes, ¿no? No solamente estos 3. Sí, tal cual. Al principio empezamos a pensar quiénes podían ser los pacientes que fueran o más particulares o que nos aportaran distintas miradas sobre el mundo o sobre la filosofía o sobre la medicina, y a partir de ahí empezamos a grabar. Creo que al principio grabamos como a 5 o 6 y sentíamos que algunos se abrían más y discutían más, y otros por ahí no entraban demasiado, no les pasaba nada demasiado atractivo para una película. Y en el caso de estos 3 pacientes sí, son muy particulares, son geniales en sus ideas, cinematográficos. Son cinematográficos. Bueno, Vale de hecho atraviesa durante la película un problema muy serio de salud y la película como que tiene que lidiar con ese problema grave de salud. Paco anda en silla de ruedas, entonces tiene esa particularidad, y él cree que su cuerpo y sus tratamientos tienen que ver con la medicina, pero también con las brujas o con sus ideas. Bueno. Después, está bueno, bien opuesto. Sí, muy diferentes. Y el tercer personaje es Julio, que es un fumador empedernido, muy de barrio, muy de Buenos Aires, muy de café con amigos, que también como que bueno, sabe que fuma y que eso tal vez le haga mal a la salud, pero es probable que le haga mal, pero tampoco es cierto, ¿no? Hay una verdad que dice que todos los fumadores van a tener una enfermedad relacionada a eso. Entonces como que todas esas cuestiones se discuten, y lo que se ve es un poco ese proceso y la transformación de cada uno de estos pacientes y la transformación del propio médico en cómo se lleva adelante un tratamiento tan particular que mezcla un poco lo que es la medicina con las ideas de Nietzsche acerca de la filosofía. Está buenísimo, me gusta mucho esto de no ser pasivo frente a, me parece que siempre hay que tener un rol activo en todo. Tal cual, está bueno. Sí, está bueno. Bueno, mira, después te voy a pedir los derechos porque con todo lo que me dijiste quiero hacer una obra de teatro. Yo soy Dale, actor, dale. Vamos para con adelante. estos personajes te digo que armamos una obra de teatro, Está bueno. nos vamos por el mundo. Y otro documental que me resultó muy interesante también, que es de tu realización, es Viedma, la capital que no fue, que toma el hecho político de que el alfonsinismo iba a hacer que la capital se pase para Viedma. ¿Qué encontraste con ese delirio? Hoy en el 2025 decimos que era un delirio, por ahí en los 80 tenía una razón de ser importante. Sí, fue un hecho muy importante que marcó un poco la vida de los vietmenses. Yo soy de Viedma. Ustedes estaban tipo, vamos a hacer capital. Claro, vamos a hacer la capital del país. Había mucha gente que llegaba a Viedma buscando trabajo, buscando sueños. Mira. Y la verdad es que fue un proceso muy lindo de investigación también. Como que mucha gente por ahí hoy, en el paso del tiempo, las generaciones más grandes, obviamente que los chicos, los estudiantes no saben ni siquiera qué sucedió, que Argentina en un momento estuvo muy cerca de cambiar de lugar su capital. A lo largo de la investigación encontramos que fue un proyecto muy avanzado, como mucho más profundo de lo que se puede creer las personas hoy, ¿no? Como que mucha gente piensa que fue una idea loca de Alfonsín. 10 minutos en y un que discurso, quedó. un poco como la estratosfera de Menem, ¿no? Como esas grandes Tuvimos ideas de todo nosotros. resonantes, pero no, esto fue un proceso
un proyecto muy concreto con un estudio de arquitectos diseñando cómo iba a ser la nueva capital en Viedma, desde las calles hasta la calefacción que iba a ser central para toda la ciudad. Del lado de Patagones, que es del lado de Buenos Aires, y del lado de Viedma, que es provincia de Río Negro, iba a haber 5 puentes que iban a unir las dos orillas. De un lado iban a estar las embajadas, de otro la administración pública. Estaba todo absolutamente pensado. De hecho, hay una ley que nunca se derogó, que hubo un acuerdo entre distintos partidos políticos para trasladar la capital. La ley nunca se derogó, está activa, cada tanto aparecen o senadores o diputados que quieran reflotar ese viejo proyecto. Y fue muy impresionante descubrir todo lo que había sucedido, desde lo arquitectónico, desde lo político, desde lo social. Como que encontramos mucho material de archivo también, que es muy lindo de ver cómo la gente desde el llano, los vietmenses, decían, no, yo no quiero que venga la capital acá, yo quiero seguir mi ritmo de ciudad pequeña, casi de pueblo, con la siesta, con ir al mar cada fin de semana. Y otra gente que decía, sí, yo quiero progresar, quiero hacer negocios, quiero tener como una vida nueva a nivel político, a nivel cultural en mi lugar. Y todo eso está en la película, como que todo eso es parte de lo que fue la película, y también como que generó muchas discusiones. De hecho, la película se proyectó un montón de veces en Viedma. Se hizo toda una muestra que acompañaba a la película con planos, mapas, documentos, y fue como un evento social para Viedma el hecho de que se estrene y que se difunda Viedma, la capital que no fue. ¿Y tenés una hipótesis de que hubiese sido Argentina si hubiese pasado ese cambio? Sí, yo creo que hay distintos momentos en la historia que ponen en evidencia que hay algo del centralismo porteño que no funciona. Creo que la pandemia fue el último hito que ponía en cuestión eso, ¿no? De muchos hospitales y mucha población en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, y después los hospitales pequeños y casi sin recursos a lo largo y ancho del país. Había algo ahí que me parece que tenía un fin noble, la idea de Alfonsín de trasladar la capital, y ese traslado de la capital implicaba, por un lado, federalizar el país, potenciar mucho más la Patagonia, que en ese momento estaba muy desierta, como que había poca gente, poca densidad de población. Ahora hay mucha más, pero en aquel momento no. Estaba cerca lo de Malvinas también, no habían pasado tantos años de la guerra de Malvinas, que también tenía que ver con darle cierta fuerza. Había algunos conflictos con Chile, entonces darle fuerza a toda la Patagonia más allá de Viedma era una parte que me parecía que estaba buena. Y esta idea de federalizar el país, hacer el país un poco más justo y más equitativo, me parece que ese era un poco el fin último de la posibilidad del traslado. Obviamente no se pudo hacer. En Argentina estamos todo el tiempo tapando baches, más que pensar en proyectos a largo tiempo. Con alambre todo, ¿viste? Tal cual. Sí. La película cuenta un poco todo eso, y con cada una de sus facetas, ¿no? Me encantó. Bueno, vean todos los documentales porque es fantástico. ¿Futuros proyectos? Bueno, ahora estás con tu bebé recién nacido. Es como cuando te preguntan, ¿tenés un bebé? ¿Cuándo el otro? Tranquilo. Sí, estamos no disfrutando, porque la temática hace que las proyecciones sean densas, emotivas, pero bueno, estamos acompañando mucho a López en cada una de sus funciones. Y sí, estamos con algunos proyectos más. Estoy rodando un documental que tiene que ver con un joven boxeador que arrancó desde niño, y que el rodaje arrancó desde que él era bastante pequeño, unos 11 años, y tipo Boyhood, una especie de Boyhood documental. Qué bueno. Con cierta incomodidad que tiene que ver con el boxeo, ¿no? Mucha gente me dice, no, ¿cómo vas a hacer una película de boxeo? Y de chiquito aparte. Sí, es algo que está bueno, y la idea es un poco ver crecer a Jeremías, que es este joven boxeador, a lo largo de su carrera hasta el debut profesional, ¿no? Nosotros lo empezamos a grabar desde muy chiquito, con sus entrenamientos, sus primeras peleas más que nada en festivales, porque los niños no pelean, sino que hacen algunas exhibiciones, y acompañar eso, el crecimiento de un niño a adulto, y de el desarrollo de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Con su familia, con su entorno, con su gimnasio, con sus preparadores físicos. Como que hay algo ahí que me parece interesante para un largometraje
que nos va a llevar mucho Claro. tiempo el rodaje. Claro, y ¿ya filmaron alguna pelea? Sí. ¿Y qué onda eso a nivel técnico? ¿Es complicado? Es complicado, sí, como que a la vez el boxeo es muy cinematográfico también, Sí, ¿no? eso Como es que verdad. hay muchas grandes películas, más que nada de ficción, desde Toro Salvaje hasta Gatica, Sí, Gatica. tal cual, como que hay muchas películas que le sacan mucho el jugo al deporte del boxeo. Las 27 Rockies, ¿no? Tal cual, ¿Cuántas hay? Rocky, ni hablar, Creed para los más jóvenes. Pero sí, hay algo ahí muy cinematográfico que nos parece que está bueno. Y acá se suma, por un lado, que es real, que es documental, que todo lo que se ve es real. Y también esto de que él arranca de bastante chico también genera una incomodidad. De hecho, hay mucha gente que cuando le cuento me dice, ¿por qué estás haciendo claro. eso? Pero bueno, también un poco el rol del documental muchas veces tiene con no conformar a todo el mundo y Total. incomodar un poco Incomodar, a algunas eso. personas. Sí, está bueno. Sí. Bueno, entonces cuando lo estrenen, te esperamos a vos y a Jeremías A Jere, para que lo sí. presenten acá, que va a estar Obvio. buenísimo. Dale. Para cerrar, la verdad que te agradezco muchísimo, no solamente por esta nota, por abrirte con nosotros, que me pareció muy hermoso, sino también por los documentales que haces. Me parece que son fundamentales, que son voces que se necesitan escuchar. López, el hombre que desapareció 2 veces, es de visión obligatoria. Si sos docente, llévalo a las escuelas, llévalo a tus alumnos, alumnos y alumnas, que todos sepan quién fue Jorge Julio López y que todos nos preguntemos todo el tiempo dónde está Jorge Julio López. Para cerrar, te quiero preguntar que me recomiendes, pues yo ahora a la noche llego a mi casa y digo, ¿qué hago? ¿Qué veo? No quiero ver Netflix, me pongo a ver qué veo, estoy 3 horas y no veo. Un documental que pueda haber, amén de los tuyos. Qué difícil, qué difícil. Creo que hay muchos buenos documentales. Si tuviera que elegir uno, qué difícil, me pusiste ahí en un brete. Por ahí voy a ir a lo clásico para Sí. no herir tantas susceptibilidades. Y en este contexto también del presente me parece que está bueno revisitar la obra de Pino Solanas, que es un gran director de cine, un gran documentalista, desde La Hora de los Hornos hasta La Dignidad de los Nadies, hasta Memoria del Saqueo, como que hay hermosos creo que documentales. esos 3 documentales un poco Sí. son como el emblema también de todos los que seguimos después de él haciendo películas que hablan de lo real. Y me parece que también en este contexto histórico, en donde tenemos que replantearnos quiénes somos y cómo contamos nuestras propias historias, me parece que volver al cine de Pino Solanas me parece que está bueno. Ay, me encantó que lo nombres. La verdad que sí, Pino. Sí, un genio. Bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo. ¿La pasaste bien? Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, por favor. Y ustedes no se olviden de suscribirse al canal de la UNLP TV oficial en YouTube y poner clic a la campanita porque hay un montón de programas que son maravillosos en este canal público, gratuito y de calidad. Nos vemos la próxima.